Y profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara y autora de los textos de un libro que está circulando, que está siendo presentado ante la sociedad mexicana, que es un libro muy fuerte, de fotografías muy bien logradas y que retratan precisamente una problemática por todas partes. Cientos de miles de niños están trabajando todos los días en el estado de Jalisco, en México. Este es un libro de fotografía documental en el que a través de imágenes sorprendentes y conmovedoras entraremos en la intimidad familiar y laboral de 10 niños y niñas que trabajan para vivir. Es una pequeña muestra viva de un problema estructural de enormes proporciones que va en aumento en todo México. Es un libro editado por Conaculta, por la Universidad de Guadalajara, por el Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza, y bueno, en fin, diferentes patrocinadores que dan paso a una manera de acercarse a una problemática, la de los niños y las niñas trabajadoras, con el universo Jalisco, pero botón de muestra de un problema estructural. Gracias, Ana Yancy, gracias, Emiliano, por estar aquí a los dos. Bienvenidos. Gracias, Carmen, gracias a ti por la invitación. Un contexto general. Tú escribiste textos y tú tomaste fotografías, la mezcla para lograr por todas partes cientos de miles. ¿Qué cuentan aquí? Mira, hay también el trabajo de otra fotógrafa que se llama Natalia Fregoso, que bueno, no pudo estar acá, y la intención era hacer eso, una especie de radiografía, ¿no?, de lo que está pasando en el estado de Jalisco con los niños y niñas que trabajan, ¿no? El proyecto era un poco más ambicioso, pero por cuestiones económicas tuvimos que reducir el movimiento, digamos, los viajes, pero quedaron 10 historias que además están como variaditas, ¿no? Está Puerto Vallarta, está, bueno, la zona metropolitana, ¿no?, del estado de Jalisco, ¿no?, que es Guadalajara, El Salto, Zapopan, Tlaquepaque, ¿no? Está Chapala también, ¿no? Como que tenemos un poco de todo. Y lo que queremos es como poner en la mesa, voltear a ver a estos niños, ¿no? Voltear a ver a estos niños que además de tanto verlos yo considero que hemos dejado de pensar qué está pasando con ellos, cómo viven, quiénes son, con quiénes están. Y es lo que te comentábamos fuera del aire, que es la intención, y por eso están no solo en sus contextos laborales, sino también en sus espacios familia, en sus lugares de donde viven, los que van a la escuela, en la escuela también, con la gente con la que conviven, ¿no?, en los espacios recreativos si los tienen, ¿no? Y la intención que, digamos, que disparó el proyecto es pongamos en la mesa un tema que consideramos de emergencia nacional y del que luego poco y mucho se habla, está en la retórica de los gobiernos, ¿no?, pero que ahí está y cada vez parece más, a pesar de que, digamos, los diagnósticos oficiales internacionales dicen que va disminuyendo, ¿no?, pero igualmente grave, ¿no? Totalmente de acuerdo. Emiliano, aquí hay una portada muy fuerte. ¿De quién es la mano, de quién es esta mano de un niño trabajador? Ante todo, decirte que es una emoción muy grande y un orgullo estar contigo. Gracias, Carmen. Es la mano de Christopher, alias El Gato, le dicen sus amigos y sus padres también. Es un niño de Tala, es un pueblo que está a 40 minutos de Guadalajara, y él junto con Torito, que es su hermano menor, y con Eduardo, que es su hermano mayor, estamos hablando de niños de 12, 13 y 14 años, trabajan todos los días, los recogen a las 6 de la mañana a un camión de redilas, todos los días, incluye el domingo, es de lunes a domingo, van con su papá, y trabajan en el cañaveral de 6:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Esa es la mano de Christopher. Esta es la mano de Christopher. Hay aquí unos tenis y un balón que nos habla de que los niños también juegan, trabajan y juegan. Así es. ¿Qué fuiste encontrando a través de la fotografía? ¿A quiénes y cómo te fuiste encontrando con estos niños? Pues fue lo que sospechábamos desde el principio, muchísima pobreza, condiciones que normalmente no se manejan en las informaciones, que exista esas condiciones de vida en Jalisco. Normalmente llegan imágenes de tanta pobreza, de Guerrero, de Oaxaca, de los clásicos estados más marginados.
Sí, encontramos condiciones inaceptables, en algunos casos a mí me tocó ver incluso de semi-esclavitud, pero al mismo tiempo una fortaleza incluso incomprensible, humana, que les permite incluso sonreír y ser fuertes por dentro. Fue una gran lección de vida también. Aquí, bueno, tienen ustedes a los niños y niñas trabajadores, como bien dices, Arayán, sí, trabajadores, pero en su entorno de familia, de amigos, esos lazos que les permiten vivir y sonreír y estar también en la vida. Es el retrato de una gran complejidad, de la pobreza y la marginación y la mano de obra infantil, llamémosle así, en su complejidad humana. Y entonces están ahí niños trabajando, pero niños jugando y niños comiendo y niños en diferentes momentos. Sí, en efecto, son diferentes facetas. Sinceramente hubiera sido ideal tener un poco más de tiempo. Solo dedicamos 3 meses del año pasado a la etapa de producción, por decirlo así, fotográfica. Los 3 meses previos fueron de investigación para dar con los personajes, lo cual fue muy delicado porque no es así nomás que un güero ande persiguiendo niños y dicen de qué se trata que pretende. ¿Un güero que eras tú? Ese güero que era yo, si yo me ponía a buscar niños así nomás no iba a funcionar bien. Natalia, la otra autora de las fotos, recurrió. Tanto ella como yo recurrimos a fundaciones también para tener acceso a los niños con los que estas fundaciones trabajan. Fundaciones que tratan de alguna manera de rellenar el vacío de un Estado omiso, y Estado me refiero al Estado nacional, no solo al de Jalisco, perdón, que no hace su trabajo fundamental, que es ser garante de la alegría de los niños y de su población. Entonces, pues bueno, entramos en la intimidad de sus vidas, ya cuando los niños habían aceptado, sus padres habían firmado incluso la autorización para esto, y hubo una serie de sorpresas y de situaciones que no hay tiempo para explicarte. No, sí hay, ahorita después de la pausa, porque para eso te invitamos, para que nos cuentes de las sorpresas y de lo que te fuiste topando en el camino con estas niñas y niños. Volvemos después de la pausa. Ana Yancy, Emiliano, decías hace rato, Emiliano, que no había tiempo para contar algunas sorpresas, pero te dije que sí lo hay, para que nos digas con qué tipo de hallazgos humanos, con qué tipo de cosas que tú le llamas sorpresa te encontraste. Pues en el caso de Connie, por ejemplo, que vive en La Ladrillera, es una colonia de extrema pobreza. Ella, digamos que en el municipio de Tonalá, para darle una ubicación geográfica, creo que es, como decía, es un botón de muestra. Junto con sus padres trabajan haciendo ladrillos, apenas completan 400 pesos a la semana. Ese es uno de los casos de semi-esclavitud de la que me refería. La sorpresa, ¿cuál es? En esa casa, en esa familia, que son 9 niños en total, que se está cayendo la casa, y tiene la lámina del gobierno del estado que dice: este gobierno está contigo, te apoya, en lo cual es realmente ya dantesco. ¿Cuál es la sorpresa? La unión, el cariño, la capacidad de jugar, la capacidad de, entre comillas, necesariamente disfrutar la vida. Esa fue una sorpresa. Otra sorpresa para mí fue el torito y el gato cortando caña. Cuando llegué con el padre que cortaba caña junto a ellos, yo dije: este señor es un explotador, necesariamente, de sus hijos. Pero luego me di cuenta de cuán equivocado estaba yo, y no solamente no es el explotador, sino que es el protector de esos niños, paradójicamente. Y lo que sucede es que simplemente sin el apoyo de esos niños no se completa ni siquiera el sustento básico para sobrevivir. Entonces ahí lo que quedó, de una forma científica, porque estaba ahí ante la prueba humana, era comprobada la omisión, y yo insisto en eso, de un Estado y de un sistema económico. Porque finalmente creo que esto no es más que una consecuencia de un sistema que se llama capitalismo, y que hay que quitarnos estos pudores estériles que nos impiden hablar de ello, y que hay que más bien irnos concentrando en ver cómo vamos a superar esa etapa antes de que acabe con todas las formas de vida en el planeta y con la condición humana en particular. ¿Con qué, Ana Yancy,
dotas, digamos, a este libro con qué tipo de información, qué tipo de datos, de aproximaciones multidisciplinarias, porque es un asunto de muchas aristas. Sí, Carmen, mira, el texto, que es breve, tiene como dos momentos, ¿no? El primer momento es como una especie de datos duros, ¿no? Como de datos sobre lo que pasa en el mundo, sobre lo que pasa particularmente en México y después en Jalisco, cuántos niños están trabajando, la enorme cantidad de niños que viven en pobreza, ¿no? Y después, en un segundo momento, lo que hago es contar las historias de estas 10 historias, ¿no? Contar quiénes son estos niños que en adelante veremos, ¿no? Pero un poco la idea que sostiene el texto es decir, bueno, estamos acostumbrados a poner cifras, ¿no? En este mundo de las cifras y los diagnósticos, ¿no? Nacionales, internacionales, y van y vienen además, uno dice una cosa y otros otra. Un poco la idea era, bueno, aquí están los datos oficiales, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? Pero vamos poniéndole rostro, ¿no? Y en adelante estos son estos 10 niños, estos tienen tantos años, estos no van a la escuela, estos sí trabajan acá, en estas condiciones viven familiares, ¿no? Mucha desintegración familiar también, bueno, digamos, lo que atraviesa a todos es la pobreza, ¿no? Muchas historias de desintegración familiar y otras no, como decía Emiliano y como te comentábamos antes de empezar, ¿no? También hay historias de que a pesar de la pobreza ves pues sonrisas y ves una mamá amorosa y ves un papá, bueno, que está haciendo todo lo que puede también, ¿no? Pero era como un diagnóstico general y luego empezar a contar más de ellos, ¿no? Y luego vienen las fotografías, ¿no? Y que están agrupadas, bueno, que van siguiendo las 10 historias sin cortes, ¿no? Pero presentamos las 10 historias familiares, ¿no? Digamos, las encabezan los niños, pero son 10 historias de familia, ¿no? Ana Yancy, y sobre la escritura de las historias de estos 10 niños y niñas, ¿qué encuentras en relación a ser niño o ser niña en estos contextos? Pues yo encuentro que, digamos, que los estudios, digamos que hay que acercarse más a la realidad para saber que hay muchas infancias también, ¿no? Que la infancia que está, digamos, escrita, pensada, más desde una categoría simbólica, más desde ciertos ideales de lo que se quiere, ¿no? O se espera de ser niño, hay que contrastarlo y hay que ver de qué infancia estamos hablando, ¿no? También yo lo que pregunto en mi texto, por ejemplo, es, bueno, si estos niños están viviendo así, permitidos, bueno, por un Estado o por la misión de un Estado y por una sociedad que tampoco hemos sabido hacernos cargo también de los niños, pues a qué proyecto estamos apuntando, o si hay proyecto de nación, digamos, ¿no? Con esta población viviendo en estas condiciones, ¿no? Cuando no se les garantiza educación, cuando no se les garantiza pues que puedan jugar, cuando no se les garantiza, Carmen, ni siquiera una identidad y un nombre, ¿no? Que ya no tener una identidad y un nombre ya les anula las posibilidades, por ejemplo, de los servicios sociales, ¿no? Entonces mi pregunta es, bueno, ¿de qué infancia? Y si hay un Estado que tiene un proyecto, ¿por qué no está abocado y por qué no es el centro del debate, digamos, o de la agenda nacional? ¿Qué pasa con nuestros niños, ¿no? Emiliano, si infancia es destino, ¿cómo te imaginas las fotografías de estos mismos niños y niñas? ¿Qué te gustan? ¿10 años? Si lo que hoy viste y retrataste y registraste y lo que cuenta Ana Yancy de estas 10 biografías infantiles, si esto conduce a los próximos adultos, ¿con qué nos vamos a topar? Me lo pones difícil, tan difícil que es probablemente parte de mi tarea siguiente, darle continuidad a una de las historias mías, porque me hago esa pregunta con preocupación. Porque también hubo cierto vínculo incluso emocional con esos niños y porque, por ejemplo, los niños de Tala, en mismo Tala hay un cártel que opera del crimen organizado con drogas y otras cosas. Yo no investigué al cártel, yo estaba con los niños, pero sí recibí la preocupación de la madre. Y yo me pregunto, ¿acaso no son presa fácil de estas gentes, niños que trabajan en esas condiciones, o simplemente niños que trabajan
Creo que los niños están en una situación muy vulnerable. El dato que mencionaba Nayansi de que los últimos informes de la OIT dice que va a la baja el trabajo infantil, creo que es muy relativo, muy delicado afirmar eso. Seguramente en sureste asiático eran tantos, porque ahí sí es muchísimo más que aquí, eran tantos que una disminución en ellos parece una buena noticia para todos. Estoy seguro que aquí eso no está sucediendo. En mi pequeño trabajo en campo pude constatar que va a la alza, por lo menos en lo que a mí respecta. Entonces tú me dices, ¿qué esperamos? Yo ojalá pueda verlos en un futuro promisorio, próspero, ojalá sigan en sus estudios, los que sí estudian, hay muchos que sí estudian, y en ese sentido este libro es un homenaje para ellos también, porque hacen un esfuerzo enorme, incluso muchos trabajan de moto propio, con ganas de ayudar en algo a la situación familiar. Entonces me dices, ¿cuál es el retrato en 10 años? Yo te pregunto a ti, ¿cuál va a ser la situación de estos niños en 5 años? No, es difícil. El drama es que hay una reproducción de la pobreza. O sea, si tienes niños que no van a la escuela o que no tienen una educación de calidad, que no tienen una solidez afectiva, ¿no? Que no tienen referentes amorosos o que no tienen referentes digamos, de alegría y también de desarrollo, pues que nos queda una reproducción de la pobreza. O sea, estos niños en 10 años que no asistieron a la escuela o solo fueron a tercero o solo llegaron a 15 de primaria, pues no les queda más que seguir trabajando en las peores condiciones con los peores salarios, ¿no? Ese es también lo que creo que no hemos sabido pues como distinguir o reconocer cabalmente, que si no atendemos acá, lo que pasa es, son las peores condiciones adelante, ¿no? Sí. Y además, perdón, un poco también, creo que hace falta que culturalmente también vayamos acercándonos a verlos de otra manera, ¿no? Porque por un lado está la idea del trabajo como motivo de orgullo de los padres, como una forma de disciplinamiento, como una forma también de formación, pero también sigue estando presente la idea de que los niños pues tienen que hacer lo que dice el papá, tienen que hacer lo que se necesite, ¿no? O sea, siguen sin ser vistos enteramente como sujetos pues que pueden opinar, como sujetos de derecho, ¿no? Sí, digo, tratando de sí visualizar un escenario probable, si es que no se lo lleva de alguna forma el crimen organizado, el amplio sector de las actividades ilícitas en este país, y tienen trabajo y no están en el desempleo, lo más probable es que tengan un trabajo de un ingreso penoso, ¿no? Totalmente insuficiente, como la gran mayoría de mexicanos. Es decir, si te das cuenta, acaban de aprobar un aumento al salario mínimo de 2.50 pesos al día en la jornada, lo cual me parece una verdadera ofensa al pueblo mexicano, me parece que lastima el honor de todos los mexicanos, a menos que alguien le crea a este señor Cordero cuando decía como secretario de Hacienda que con 6,000 pesos alcanza hasta para ahorrar. Es una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo. Déjenme, Emiliano Nayansi, hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación, hablando de este trabajo por todas partes, cientos de miles, y regresamos con ustedes. Bueno, se nos acaba el tiempo, Nayansi, Emiliano. ¿Con qué reflexión te quedas? ¿Con qué ideas para el público te quedas? Primero que nada, y antes que se me olvide, compren el libro, modestia aparte, creo que vale la pena. No es que sea el gran libro de fotografía, pero sí, hasta donde yo he visto, es inédito en su tipo en México, concentrado en niños trabajadores. Luego, decir un llamado a todos, de corazón, nos tienen intimidados, nos han hecho sentir culpa cuando queremos dedicar nuestro tiempo a algo que no sea trabajar. Tenemos que soltar nuestras almas, soñar otra vez, soñar con un mundo diferente, porque es inaceptable, por muy bello, y aún así no nos quitarán la capacidad de soñar y disfrutarlo así como está. Puede ser mucho más bonito en fraternidad. Hay que soñar más en eso, hay que ejercer el sueño libre, la filosofía, el arte, la ciencia. Ese es mi llamado, y a eso me conduce, a esas reflexiones existenciales me conduce este trabajo.
Ana Yancy, ¿con qué te despides? Gracias, Carmen. Yo ligaría lo de Emiliano con mi cierre, y es: compren el libro para que nos veamos, ¿no? Compren el libro para que nos miremos más, tantos Méxicos, ¿no?, que cohabitamos, tantas personas viviendo en contextos tan difíciles, tan distintos a los nuestros, ¿no? Una de las cosas que motivó este libro es: veamos a estos niños, ¿no? Volteemos y veamos cómo están. Entonces yo diría, échenle un ojo al libro para que vean este otro México, este otro Jalisco, estas otras maneras de estar viviendo ahora, ¿no? Y luego, con esto que dice él de imaginemos más, yo digo, bueno, es momento de que pensemos más el mundo como lo ven los niños, por ejemplo, ¿no? O sea, sí pensemos que los niños nos pueden enseñar, sí pensemos que los niños pueden hablar y decir, vamos pensando las cosas de esta manera, ¿no? A lo mejor con un asunto más lúdico, más juguetón, más de la imaginación, y cambiemos esta idea tan adultocéntrica y a lo mejor incorporemos más esta perspectiva de los niños para que realmente sí los veamos de tú a tú y digamos, pues también opinan y también valen igual que todos, ¿no? Decían en el corte, para cerrar, que piensan ustedes que los políticos, en el caso mexicano y en general seguramente la idea será compartida, no necesariamente están teniendo contacto directo con este tipo de realidades. O sea, sí, en la demagogia de sus discursos, sin duda sí, pero no más que hasta ahí. En efecto, no lo están teniendo. O sea, hay que tocar esta realidad que está ahí en Jalisco y en todos los demás lugares de la República Mexicana. Sí. Pues ahí está, por todas partes, cientos de miles, este libro que están presentando en estos días en México y que, bueno, pues muestra no solamente las imágenes, los rostros, las familias, los entornos, sino una gran reflexión y tocan conciencias, digamos, al final de cuentas, que esa es parte de la idea fundamental de cuando alguien hace un libro como este. Gracias, Ana Yancy, Emiliano, por estar aquí y conversarlo. Muchas gracias a ti, Carmen. A los dos, gracias. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle y mostrarle no solo las reflexiones de los dos autores, sino desde luego las propias imágenes que hemos podido ir mostrando para usted. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Y la ineficiencia de las instituciones, la inseguridad impactan el desarrollo democrático de al menos 7 estados del país, según un estudio desarrollado por la Fundación Konrad Adenauer, la Coparmex y la consultora Oilat. Sobre los resultados de ese estudio, converso esta noche con el doctor Stefan Joff, representante de México de la Fundación Konrad Adenauer. Gracias, está por acá con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, estaba viendo este estudio, este índice de desarrollo democrático, 7 estados en el país rezagados. ¿Qué hay en común con estos estados? Tengo entendido que uno de ellos estamos hablando de Tamaulipas, estamos hablando de Guerrero, estamos hablando de Michoacán, Puebla, Durango, Estado de México. Sí. ¿Hay una línea conductora que los une? Hay ciertas coincidencias, un conjunto de varios factores que unifica este grupo. Un eje transversal, por ejemplo, es en lo que define el estudio bajo del lema de dar oportunidades para mejorar la situación, construir ciudadanía, la participación de la sociedad civil. Otros puntos y aspectos importantes son la corrupción, la inseguridad, sobre todo, pero también cosas como todo lo que tiene que ver con transparencia, con inclusión social y con inclusión económica. Eso es más o menos lo que tienen en común, quizás. Exactamente, los factores centrales para esta ubicación. Ahora, de todos ellos, de estos 6, ¿el más rezagado cuál salió? De todos estos 6. Los 6 están rezagados, pero de todos. Sí, depende un poco. Habría que diferenciar entre los distintos indicadores. ¿Tamaulipas? No, en el ranking sí hay el número 1 y el número 32. Okay. Pero el punto es que como los mismos responsables que hicieron el estudio técnico dijeron, no hay ni, digamos, la sensación celéstica del cielo, que todo está bien, todo anda bien, y tampoco hay el infierno
ser en absoluto. Digamos, este estudio se compone de 4 dimensiones y cada dimensión tiene distintos indicadores. Así que puede ser que en una subdimensión un estado está muy bueno y en otro está malo, y ahí se compone eso. Por eso es muy difícil decir el último es este, el primero es este, depende mucho de la dimensión. Ahora, hay cosas también muy específicas, independientemente de que pues tengan en común el problema de la corrupción, el problema de la inseguridad, como bien usted decía, pero también estoy viendo que hay otras cosas muy específicas. En el caso, por ejemplo, de Michoacán, y en el caso específico, por ejemplo, de Guerrero, que está la inseguridad, pero aparte de eso está, por ejemplo, estos grupos llamados de autodefensa. Toca el trabajo. Sí, claro, eso, una de las dimensiones mide la posibilidad de la participación política ciudadana, de la ciudadanía, pero mide también el funcionamiento, la eficacia, la eficiencia de las instituciones democráticas. Y lógicamente, si en unos estados hay una situación donde, como todo el mundo sabe, en México la situación es como es, lógicamente estos indicadores se ven afectados, y con eso todo el ranking de un estado. En caso de Puebla, por ejemplo, cosas puntuales, estaba esta cuestión de derechos civiles, afectación de derechos civiles. Sí, hay varios. Habría que definir realmente cada estado, hay que definir y analizar muy bien qué indicador ha llevado a qué resultado en cada estado. Ahora, este índice de desarrollo democrático es algo, este estudio es algo que se ha hecho año tras año. De hecho, nosotros año tras año traemos a alguien para que nos explique esto. Y la pregunta siempre es, ¿en qué se ha avanzado, en qué se ha retrocedido? Según este estudio que ustedes han hecho, este último, ¿cómo lo ven comparado a lo que han venido haciendo los últimos? Bueno, eso estamos haciendo, este estudio de IDDMX estamos haciendo ya en el 4º año, y en relación con el año anterior, el estudio anterior se ha bajado unos 10 puntos, debido no tanto a la situación económica y social, sino más bien a la dimensión que mide la participación de la ciudadanía y la eficacia de las instituciones democráticas en México. O sea, hemos retrocedido. Sí, en esos 2 aspectos, sí. No cada uno de los estados, pero en general, sí. Bueno, esperemos que en los próximos años igual hay un avance en vez de un retroceso. Para eso debería servir eso como herramienta, pero para que tanto los gobiernos, los de los estados, los políticos, pero también la sociedad civil tome eso como herramienta para mejorar la situación. Muchas gracias por estar acá esta noche. Muchas gracias.